Más de 150.000 personas se manifestaron esta tarde en Tarrasa en señal de repulsa por el vil asesinato del concejal del PP de Viladecabals, Francisco Cano. En la cabeza de la manifestación, el presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE, el presidente de la Generalitat y líderes de los partidos políticos que portaban una pancarta con el lema «Cataluña por la libertad, ETA no». La marcha ha concluido con la lectura de un manifiesto consensuado en defensa de las libertades, leído por el periodista Jordi González. Precisamente hoy el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha dicho que su coalición estaría dispuesta a sumarse al pacto contra ETA firmado por el PP y el PSOE. Entre tanto, el Gobierno expresaba hoy su deseo de que muy pronto CiU se sume a ese acuerdo, ya que evitaría muestras de insolidaridad que dieran esperanzas a los terroristas. Buenas noches, un día de intensas emociones y grandes dosis de solidaridad del que tendrán todos los detalles. También les contaremos que 14 años después del accidente nuclear, la central ucraniana de Chernóbil ha cerrado sus puertas. Este que van a ver era el momento en el que Kuchma, el presidente de Ucrania, ordenaba desactivar el tercer reactor. El director de la central respondía a sus órdenes desde la sala de control de la planta, apagaba el último reactor y Chernóbil dejaba de funcionar. Enseguida entramos en los detalles, antes en titulares otras noticias del día. Empate a 22 escaños entre el PNV y el PP con el apoyo de Unidad Alavesa, si hoy se celebrasen elecciones en el País Vasco según datos del Euskobarómetro. La bolsa ha registrado la mayor caída del año por la fuerte bajada de Microsoft en Wall Street. También hoy ha sido el día de mayor contratación. Los enfrentamientos de hoy en Gaza y Cisjordania, con 6 palestinos muertos, debilitan aún más las posibilidades de un acuerdo de paz. El Gobierno aprueba el anteproyecto de la nueva ley del cine que regula las ayudas a las películas españolas y acaba con la obligatoria cuota de pantalla. ...150.000 personas han dicho esta tarde en Tarrasa un no rotundo a los terroristas, a lo que hacen y a lo que pretenden. Una movilización unitaria para condenar el asesinato de Francisco Cano, el concejal popular de Viladecabals, cuyo entierro ha sido una muestra de duelo y de solidaridad democrática. A las 7 de la tarde arrancaba la cabecera de la manifestación más multitudinaria que jamás ha vivido la localidad de Tarrasa. 150.000 personas. Detrás de una pancarta bajo el lema Cataluña por la libertad, ETA no, estaban el presidente del Gobierno José María Aznar, el presidente de la Generalitat Jordi Pujol, el secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, la vicelehendakari del Gobierno vasco y los máximos dirigentes de todas las formaciones políticas parlamentarias catalanas. En algunos momentos se han podido escuchar gritos en favor de la paz y en contra del terrorismo de ETA, pero el silencio ha sido una constante a lo largo del recorrido por la Rambla de Tarrasa. Al final, el periodista Jordi González ha leído un comunicado consensuado por todas las formaciones políticas. Davant el desànim i la desesperança que els terroristes volen provocar en nosaltres, diguem no a la brutalitat i al seu menyspreu de la vida. Diguem no a l'odi que mou les seves accions. Diguem no al fanatisme i a la bogeria criminal que els domina. Diguem no al que fan y al que pretenen. A primera hora de la tarde, en Viladecabals, el féretro era trasladado a hombros desde el ayuntamiento hasta la iglesia de esta pequeña localidad. Cientos de personas se congregaban para dar el último adiós al concejal del PP y para apoyar a la familia en estos terribles momentos. En la homilía, el arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, se ha hecho eco del deseo del pueblo. Quiera Dios que terminen cuanto antes estos asesinatos en un momento que son tan fuertes los deseos de paz como hemos podido recientemente comprobar en las calles de Barcelona y de otras ciudades. Tras la ceremonia religiosa, Francisco Cano ha sido enterrado en el cementerio de Tarrasa. Horas antes, el secretario general del PP, Javier Arenas, le había impuesto la insignia de oro del partido. El presidente Aznar ha dirigido un mensaje de aliento y confianza a los cargos electos del PP en Cataluña, cuyas medidas de seguridad van a ser reforzadas. Aznar, que se reunió en un almuerzo con ellos, ha dicho que si alguien espera que se ceda, solo va a encontrar firmeza ante el terrorismo. También se ha referido al Pacto por las Libertades, indicando que es un acuerdo abierto que no exige a nadie renunciar a sus ideas.
Antes, en Tarrasa, la dirección del PP se había reunido con militantes de la zona que guardaban 5 minutos de silencio para condenar el asesinato de Francisco Cano. A preguntas de los periodistas, Javier Arenas manifestó su impresión sobre las peticiones de diálogo. La que yo tengo es que los ciudadanos nos piden diálogo contra el terrorismo. Esa es la que yo tengo. Diálogo contra el terrorismo. Y desde luego diálogo para acabar con el terrorismo, con los que defienden las ideas a través del terror, con los que rompen las reglas de juego, constitución y estatutos de autonomía, ¿no? Ese diálogo, ese es el buen diálogo. También José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con miembros del Partido Socialista de Cataluña para analizar la situación. El líder del PSOE ha dicho que las reflexiones sobre el pacto contra el terrorismo y por las libertades son más válidas que nunca y ha animado a los partidos democráticos a que se sumen al acuerdo. Que las reflexiones que durante estos días hemos hecho son hoy más válidas que nunca y que la exigencia de los demócratas para que todo el mundo defienda ante todo, por encima de todo, la libertad y la vida es el objetivo que nos hará ganar esta dura batalla que nuestro país está sufriendo. Y desde luego no hay ningún reproche a su actitud, sino la voluntad de que reflexionen. Deberían de tomarse no mucho tiempo, en mi opinión, pero que se unan a esos principios, ¿no? Pues precisamente hoy Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida, ha dicho respecto al pacto contra el terrorismo que en estos momentos existen condiciones para que también ellos firmen el acuerdo. Lo ha dicho así. Nosotros creemos que en estos momentos hay condiciones para llegar a un acuerdo y estamos con la mayor voluntad, hemos tendido la mano y creemos que el resto de las fuerzas políticas tienen que respondernos en estos momentos si están dispuestos a negociar con nosotros una declaración más amplia frente al terrorismo. Los obispos del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra han condenado el último asesinato de ETA. Una condena moral, unánime, firme, inequívoca y tajante, en palabras de los obispos. Desde Vitoria, los responsables de la Iglesia Vasca y Navarra le han dicho a ETA que escuchen y secunden sin demora el clamor de la inmensa mayoría de este pueblo que rechaza la violencia terrorista. Han vuelto a recordar a los terroristas que no hay ninguna causa que justifique el asesinato. Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de que se consolide el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Hoy su portavoz, Pío Cabanillas, ha tendido la mano a Convergencia y Unió para que se sume a ese pacto. Tratarse de un pacto abierto a todos, todos deberían estar en él. Y cuando digo todos aquellos demócratas que no deben en ningún momento hacer que puedan ser utilizados como resquicios o muestras de insolidaridad, que lo único que consiguen es aumentar la esperanza de los terroristas en el sentido de que la muerte puede dar sus frutos. Hoy se ha conocido la segunda oleada del Euskobarómetro, una encuesta elaborada por la Universidad del País Vasco. Pues bien, si hoy se celebrasen elecciones en esa comunidad autónoma, ganaría el PNV, pero habría un empate a 22 escaños entre los nacionalistas y el PP si este se coaliga con Unidad Alavesa. Los populares aumentarían 2 escaños, los socialistas se quedarían con sus actuales 14 parlamentarios, Euskal Herritarrok perdería 5 y EA 1. Izquierda Unida ganaría un escaño, por lo que resultaría decisiva para formar una mayoría. Y en la bolsa, y para rematar la semana, el mes y parece que el año, hoy se ha registrado la mayor caída de este 2000. La razón parece estar en las advertencias de Microsoft de que sus resultados van a ser peores de lo esperado. Este anuncio ha desatado una ola de ventas en Wall Street que ha contagiado a todas las bolsas y a todos los valores que de forma histérica se han desplomado. Son los riesgos de la globalización. En Madrid la caída de Telefónica y de sus filiales ha sido considerable. Terra se acerca a los mínimos del año, pero también descienden a plomo los grandes bancos y Repsol, que se aproxima a los niveles mínimos alcanzados el pasado mes de abril. ¿Cómo habrá sido la jornada? Que apenas 5 valores de los 35 que componen el IBEX han subido. El volumen de negocio ha sido récord del año, casi 700.000 millones de pesetas. El único milagro a la vista, lo único que puede torcer este mal año es la reunión que el 19 mantendrá la Reserva Federal norteamericana, que puede bajar los tipos de interés. Vamos a ver si es así. Y los 4.000 pescadores que están percibiendo ayudas por el amarre forzoso de la flota seguirán cobrando hasta marzo. Sin embargo, si el acuerdo con Marruecos no se produce, habrá que reconvertir la flota.
Lógicamente, las cofradías de pescadores están preocupadas no solo por esta posibilidad, sino también porque la Unión Europea ha decidido hoy que se reduzca la pesca de merluza a la mitad. La cuota de pescado de gallo y de rape también será menor. Se mantendrán, sin embargo, las de anchoa, atún o pez espada. Medidas que les causarán pérdidas por valor de 5.000 millones de pesetas. Hoy el Gobierno decidía también crear la Agencia de Seguridad Alimentaria, cuyo fin es coordinar las actuaciones de control de los alimentos y hacer frente a situaciones de riesgo. Dependerá del Ministerio de Sanidad y Consumo y servirá de soporte técnico a las distintas administraciones. Lo que pretendemos con la creación de esta agencia es garantizarle a los consumidores la seguridad en los productos que consumen. Por lo tanto, creo que era una necesidad hacerlo y creo que es una buena noticia para el conjunto de los ciudadanos, que a fin de cuentas todos somos consumidores. La central nuclear de Chernóbil ha dejado hoy de existir. Su cierre se produce 14 años después de la explosión del cuarto reactor, lo que supuso el mayor accidente de la historia del uso pacífico de la energía nuclear. Sus consecuencias fueron y siguen siendo trágicas. Miles de muertos, millones de personas afectadas por la radiación, equivalente a 500 bombas como la de Hiroshima. En fin, que la central arrojó todo ese vertido a la atmósfera y aún muchos están sufriendo y sufrirán. Pasadas las 12 del mediodía, el presidente de Ucrania, Leonidas Kuchma, ordenaba apagar el tercer y último reactor de la central de Chernóbil. Lo hacía desde el Palacio Nacional de Kiev en comunicación directa con la planta. Con la escueta respuesta a sus órdenes, el director de la central pulsó el botón de apagado y puso en marcha un proceso de poco más de una hora que sirvió para detener el único reactor en funcionamiento de los 4 que tenía la central. Poco antes de esta solemne ceremonia, en la Catedral de Santa Sofía, se había celebrado un acto litúrgico en memoria de los miles de muertos y damnificados de la tragedia. La explosión del cuarto reactor, la mañana del 26 de abril de 1986, causó la muerte de miles de personas. Algunas fuentes aseguran que la cifra puede rondar las 300.000 como consecuencia de las terribles enfermedades contraídas por la población. Pero las graves secuelas del fatídico accidente han afectado hasta hoy a más de 10 millones y, lo que es más grave, sus efectos se manifestarán en las próximas generaciones durante más de un siglo. 14 años después, miles de personas viven aún en zonas que se encuentran fuertemente contaminadas cerca de la central. En Israel hay prisa por llegar a un acuerdo con los palestinos antes de unas elecciones en las que el primer ministro Barak se lo juega todo. Su ministro de Exteriores se reunió anoche con Arafat y hoy se ha mostrado optimista, aunque la verdad es que los palestinos son bastante más cautos. Mientras la intifada no ha disminuido en absoluto, hoy ha habido 6 muertos. Viernes de oración en las calles de Jerusalén con el ya acostumbrado despliegue policial. Los ánimos se van calentando y los enfrentamientos se hacen inevitables. Hay varios heridos y algunos detenidos. Las expectativas levantadas por la reunión de anoche no se han traducido en una disminución de la violencia. 6 palestinos han muerto en diversos lugares de Cisjordania y Gaza en choques con los militares israelíes, que responden contundentemente. Y las milicias armadas palestinas siguen actuando. Pese a todo, el ministro francés de Exteriores, Bedrin, y el enviado especial de la Unión Europea, el español Moratinos, que hoy se han entrevistado con Barak y ayer se vieron con Arafat, creen que hay esperanzas de que se reanuden las conversaciones de paz. También el ministro israelí de Exteriores, Ben-Ami, se ha mostrado optimista tras su reunión de anoche con Arafat. Para el gobierno israelí es muy importante conseguir un acuerdo con los palestinos antes de las elecciones para primer ministro previstas para febrero. Solo así podría ganarlas el primer ministro Barak. En México, desde esta madrugada, una auténtica fumarola de 4.000 metros de altura se extiende en un área de 80 kilómetros que se puede ver desde la mismísima capital mexicana. Es la erupción del Popocatépetl, Popo para los mexicanos, que están fascinados con el espectáculo. Algunos tienen algo de miedo, pero de momento nadie quiere irse. Dicen que Popo se ha despertado después de dormir durante 50 años y quieren verle y algunos quizás hasta oírle. Y vamos a conocer ya aquí en nuestro país el tiempo que nos espera para el fin de semana. Parece que va a ser inestable y desapacible, sobre todo en el noroeste de la península. Para mañana se esperan chubascos débiles o moderados en Galicia y débiles y dispersos en el resto del Cantábrico y puntos aislados de Castilla y León.
Nevará en cotas altas de montaña. En las demás regiones los claros predominarán sobre las nubes. El domingo las lluvias se extenderán de norte a sur y de oeste a este a otras zonas peninsulares. Las temperaturas diurnas experimentarán pocos cambios, pero helará por la noche, sobre todo en ambas mesetas. Dos partidos destacan mañana entre los que se juegan adelantados, los que enfrentan al Rayo Vallecano con el Barcelona y al Español con el Real Madrid. El encuentro en Vallecas tendrá lugar entre dos equipos con numerosas ausencias y el que tendrá lugar en Montjuic pues deberá notarse en él la necesidad de victoria de ambos equipos. Apenas algo más de una docena de aficionados esperaban a los azulgranas esta tarde a llegar a Madrid. El partido contra el Rayo, sin embargo, es uno de los más atractivos de esta 15ª jornada de Liga. Un partido que inspira respeto al técnico barcelonista. El Rayo está haciendo una campaña extraordinaria y a tener muy en cuenta esos 30 goles, que es el equipo máximo goleador de la competición. El Barça jugará este encuentro con varias bajas, entre ellas la de Rivaldo, y 10 canteranos entre los 18 convocados. El Rayo, sin embargo, no se enfrenta a este compromiso con una situación más boyante. ¿Te cuento las mías? ¿Te cuento mis bajas? Y a ver quién tiene más. El equipo madrileño espera al catalán habiendo perdido un solo partido en su campo. Por su parte, el Real Madrid va a tener que emplearse a fondo contra los blanquiazules de Paco Flores tras su descabalgamiento de la Copa del Rey por el Toledo. Y el mismo empeño deberá mostrar el Español, que ha perdido los dos últimos partidos de Liga. Son 3 puntos claves para ellos, que andan preocupados. Ahora le viene una serie de partidos difíciles y que se van a esforzar naturalmente, igual que nosotros debemos de hacerlo para consolidar esta posición en la que estamos. En Montjuic, dos peñas madridistas de Cataluña han preparado 5.000 claveles blancos para arrojarlos al campo cuando Luis Figo salga al césped. Un recibimiento más dulce que el que el portugués tuvo al regresar al Nou Camp. Mañana además se juegan otros 3 partidos, Real Sociedad Villarreal, Zaragoza Las Palmas y Alavés Deportivo. Los gallegos, por cierto, llegan a Mendizorroza conociendo ya la sanción impuesta por la UEFA por los incidentes del partido contra el Milan. El campeón de Liga se ha quitado un peso de encima al saber que no se cerrará Riazor. El castigo por el lanzamiento del mástil de una bandera ha quedado en una multa de 1.600.000 pesetas. El culpable ha sido identificado y ahora el Deportivo estudia tomar contra él las pertinentes medidas judiciales. Agradecer, yo creo, el tratamiento en este caso de la UEFA, que, vuelvo a insistir, que no se fió demasiado de versiones que la verdad no tenían nada que ver con la realidad de las cosas, y esperar y desear que todo esto haya sido un mal momento, que la Liga de Campeones nos siga deparando muchísimas alegrías y que el Deportivo pues pueda disfrutar en su estadio de Riazor de una afición como la que ha tenido siempre. Máster de tenis en Madrid con las 8 mejores raquetas españolas. Se ha notado desde luego la Copa Davis, 4 días de celebraciones y tanta tensión acumulada, pues lógicamente han pasado factura. 2 de los héroes de la final ante Australia, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero, se han quedado fuera de las semifinales. Perdieron ante Alberto Martín y Pato Claver. Al margen de los festejos y recepciones de estos últimos días, seguro que también han acusado el cambio de la tierra batida a la pista rápida. Quien sí logró la victoria fue Alex Corretja sobre Fernando Vicente, con lo que mañana estará en semifinales. El tenista, que formó parte del equipo de dobles, reconoció al término del partido que no está para muchos trotes. Ya no hay fuerzas, ya no hay... Del tanque queda una milésima parte y es lo que estamos apurando, pero realmente ya ganas por orgullo y por no querer perder, ¿no? Por tu ego personal y por tu autoestima. Y cuando estás en la pista, estés como estés, lo quieres dar todo y quieres ganar. Pero ni mucho menos me siento con fuerza ahora, o sea, me estoy abatido totalmente aunque haya ganado. En los campeonatos de Europa en piscina corta se ha vivido hoy una jornada con anécdota incluida en la que España ha logrado sus 2 primeras medallas. La primera de plata la conquistaba con enorme esfuerzo Frederic Lluit en 400 estilo. Nina Zibaneskaya lograba el bronce en 100 espalda, aunque sus molestias en el hombro le impidieron hacerse con un metal mejor. Las nadadoras suecas han mostrado su dominio batiendo 2 récords del mundo. En todo caso, el hecho anecdótico de la jornada lo han protagonizado estas 2 solitarias nadadoras obligadas a enfrentarse 2 veces para desempatar. Increíble que en ambas ocasiones igualaran hasta las centésimas. Y vamos ya con el repaso de las portadas de los periódicos de mañana. Iniciamos ese repaso por El País.
Aznar y Zapatero presionan a CiU para que firme el pacto contra ETA, y hay unas notas, digamos, de la cumbre de Niza, en la que dice Reder: debemos salvar la cara y vender el resultado. Dice que la transcripción de la cumbre revela la tensión vivida entre los 15. El Mundo: PP y PSOE rozan por primera vez la mayoría en el País Vasco en un sondeo, y también el Estado compra 2 Airbus usados para los viajes del Rey y de Aznar por 28.000 millones de pesetas. El ABC: nuevo impulso al pacto anti-ETA tras el acercamiento de Pujol y Llamazares. Y también la Bolsa de Madrid alcanza su mínimo anual al registrar la mayor caída de 2000. Y finalmente La Razón: España contará con la mayor red de autopistas de Europa. Y el Gobierno quiere proteger al cine español y anuncia una nueva ley que cuenta con el consenso de la Federación de Productores. Las películas más taquilleras alcanzarán más subvención sin superar la mitad de los costes, pero también se protegerá al cine menos comercial. La nueva propuesta suprime la llamada cuota de pantalla, vigente desde 1941. En 5 años desaparecerá la obligación de proyectar un porcentaje de cine español, una industria que dio trabajo a 16.000 personas durante el último año. Para que el cine español se mantenga, sigue necesitando apoyos. Los 12 millones de espectadores tienen la palabra para obtener su entrada de taquilla. Y es que el cine español se ve y suena así de bien. Tal día como hoy, en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, murió un hombre que fue esencial en la cultura norteamericana y también en la música del mundo, Glenn Miller. Toda su vida fue la del héroe de Principios Anónimos, y fue precisamente su muerte la que completó esa leyenda. Pero existen dudas sobre lo que ocurrió en realidad aquel 15 de diciembre a las puertas de la Navidad. Su historia y uno de sus grandes éxitos, En Forma, nos sirve para despedirnos hoy. Gracias siempre por su confianza y hasta el lunes. Todos le recordamos con el rostro afable de James Stewart, alto y desgarbado, ojos limpios, teniendo que empeñar el trombón de sus sueños para sacar adelante a su familia. La novia primero, esposa después, la poco agraciada pero honesta y sacrificada, June Allison. Trombonista, director de orquesta, compositor y arreglista, Glenn Miller ha firmado grandes páginas de la música como Serenata a la luz de la luna o In the Mood, En Forma. Pura vocación, tocó con Benny Goodman o los hermanos Dorsey hasta formar su propia banda y hallar su sonido, el que le distinguiría para siempre de los demás. En 1942 ingresa en la Air Force y toca para los soldados norteamericanos que luchan en la Segunda Guerra Mundial. El 15 de diciembre de 1944 toma un avión de París a Londres que se pierde en el mar sin dejar rastro. Esa es la historia oficial. Un periodista alemán, Udo Ulkott, reveló hace 5 años, después de seguir pistas de espías alemanes y documentar sus afirmaciones, que en realidad Glenn Miller murió en un burdel de París de un ataque cardíaco. Agentes norteamericanos citan el caso del músico como ejemplo de desinformación intencionada. Hace unos meses, un diario de vuelo subastado en Londres aclaró que un avión pudo ser derribado aquel día en aquella zona. Nadie sabe si Glenn Miller iba dentro. Leyenda hasta en su muerte equívoca, la música de Glenn Miller sigue poniéndonos en forma.